propiedad que vamos a ver, que dice, si S1 y S2 son subespacio de un K espacio vectorial, recuerden que se dice K espacio vectorial, a un espacio vectorial en base a un cuerpo K, ¿no es cierto? O definido sobre un cuerpo K. Entonces, la intersección es un subespacio del espacio vectorial. ¿Qué es lo que hay que demostrar? A ver, ¿quién me cuenta qué hay que demostrar? Lean bien eso y me dicen, hay que demostrar tal cosa. Es una intersección, también es su espacio vectorial, es un subespacio del espacio vectorial. Ajá, muy bien. Y para demostrar que es subespacio, ¿qué es lo que hay que hacer? Analizar su intersección. Tiene que cumplir las 3 condiciones de un subespacio vectorial. Exacto. ¿Cuáles son las 3 condiciones? ¿Cuáles son esas 3 condiciones? ¿El vector nulo pertenece a S? Muy bien. No. ¿El vector nulo pertenece a quién? En este caso, ¿a quién tiene que pertenecer? A S1 y S2. No se dice S1 y S2. Al subespacio, pues. El subespacio. No, fíjense lo que dijimos que hay que probar. ¿A quién tiene que pertenecer el vector nulo? A la intersección. A la intersección de S1 con S2. Porque lo que queremos probar es que si S1, eso como hipótesis, si S1 y S2 son subespacios de un K espacio vectorial B, eso es hipótesis. Lo que queremos demostrar es que en esas condiciones, la intersección entre esos dos subespacios, es decir, S1 y S2, es un subespacio de B. Para demostrar que es un subespacio, hay que demostrar 3 cosas, digamos. Primero, la condición 1, que S1, el vector nulo hay que demostrar que el vector nulo pertenece a S1 y S2, que la suma pertenece a la intersección y que el producto con un escalar pertenece a la intersección. ¿Sí? ¿Vieron cómo parecí filoso hoy? Bueno, entonces, demostración, sean S1 y S2, tenía la goma ahí, S1 y S2, subespacios de un K espacio vectorial. Como S1 y S2 son subespacios, entonces el vacío pertenece a S1 y el vacío pertenece a S2. Porque como ambos son subespacios, seguro que cumplen con la primera condición de subespacio, que el vacío el vector nulo. Entonces el vector nulo, pertenece a S1 y el vector nulo pertenece a S2 seguro porque S1 y S2 son subespacios. Entonces, si hay
un elemento en un conjunto que también pertenece al otro conjunto, entonces pertenece a la intersección. ¿Sí? Entonces, el vacío, el vector nulo, pertenece a S1 intersección S2. ¿Quién me explica la S2? Profe, ¿se me escucha? Si se te escucha un poquito bajo. Y ahí, más o menos, ¿se me escucha? Ahora bastante mejor. Dale. Dijo que hay que tratar de explicar la segunda condición, ¿verdad? Sí. A ver. em, Déjenme que lo leo un poco y le explico. ¿Está bien? Sí. Bueno. Ahí le explico lo que entendí, profe. Bueno, Lo que dice es que como X y Y pertenecen a la intercepción, entonces X y pertenece a ambos componentes. Por ende, la suma de estos pertenecen a ambos componentes y pertenecen a la intercepción. No sé si está bien así. sí, pero hace falta decir algo más. ¿Algo más? Entonces, yo entendí que la suma de X y pertenece a la intercepción. ¿No? A ver. La suma, profe, de X y pertenece a cada subespacio también. Ahí hay una sutilecita nomás que hay que decir. A ver, si X e Y pertenecen a S1 intersección S2, lo que hay que demostrar es que la suma de X más Y pertenece a la intersección. Estamos queriendo demostrar que la intersección es subespacio. Entonces, dados dos elementos de la intersección, la suma está en la intersección. Entonces empezamos por acá. A ver. Bolígrafo. Si X y pertenece a S1 intersección S2, ¿qué significa? Que XY pertenece a S1 y XY pertenece a S2. ¿Por qué digo eso? O sea, ¿por qué si XY pertenece a S1 intersección S2, XY pertenece a S1 y XY pertenece a S2? ¿Por qué? De intersección. No te escucho un poquito más fuerte, puede ser. Por la definición de intersección. Exactamente, por la definición de intersección. Esta implicación es por la definición de intersección. ¿Sí? Y acá, si XY pertenece a S1 y XY pertenece a S2, ¿por qué digo que X más Y pertenece a S1 y X más Y pertenece a S2? Estamos queriendo entender todas las implicaciones. O sea, acá estoy diciendo. ¿Por qué si XY pertenece a S1 y XY pertenece a S2, X más Y pertenece a S1 y X más Y pertenece a S2? ¿Quién me dice eso? ¿Por qué? Porque S1 y S2 son espacios vectoriales y la suma es cerrada en los espacios vectoriales. Exacto. O sea, eso
porque S1 y S2 son subespacios. Entonces esto se cumple por, podemos poner así, mira. Y qué horrible que escribo acá. Pero por ahí podría, para no tardar mucho, digamos, y elegir, porque se puede incorporar texto también. Bueno, eso por hipótesis, porque S1, en la hipótesis dice que S1 y S2 son subespacios de un K espacio vectorial. Por esta idea, porque S1 y S2 son subespacios. Entonces, si A por X, a ver, perdón, acá, X más Y pertenece a S1 y X más Y pertenece a S2. Y hay un elemento que es de un conjunto y también de otro conjunto, entonces por definición, otra vez de intersección, se verifica que X más Y pertenece a la intersección. Bueno, ¿quién me explica ese 3? O sea, recuerden que hay que probar que la intersección de subespacios es un subespacio de un espacio vectorial B. Entonces hay que probar 3 condiciones. Vector nulo pertenece a la intersección, la suma pertenece a la intersección y el producto por un escalar de K pertenece a la intersección. Ya demostramos las 2 primeras, falta la tercera. ¿Quién me explica cómo es la tercera? Profe, A en este caso sería un escalar Sí, ¿de dónde? de K. Sí. ¿Y qué es K? Un K espacio vectorial. Un cuerpo, profe. ¿Eh? Un cuerpo. Epa. Viste que está bueno preguntar porque ya muchas veces le pregunté y ustedes dicen, otra vez pregunta qué es K, pero no está mal tampoco ser reiterativo porque a veces uno todavía no tiene incorporada la idea. K es un cuerpo. ¿Sí? Generalmente estamos trabajando con el cuerpo de los reales, ¿no? Profe, entonces sería el elemento X que pertenece a la intersección entre S1 y S2. Bueno, existe un escalar A que pertenece a un cuerpo K. Entonces se ve que si X pertenece al conjunto S1 y X pertenece a S2 por intersección, digamos, un elemento común entre ambos, entonces un escalar por ese elemento X pertenece a S1 y ese escalar por el elemento X pertenece a S2. Entonces ahí, digamos, se demostraría el producto cerrado por un escalar, el escalar A por X, y con eso se demuestra que pertenece a la intersección de ambos conjuntos. Sí, en realidad porque S1 es un espacio es un subespacio. En realidad cuando uno dice que es subespacio está diciendo que es espacio vectorial, ¿no es cierto? Sí. Pero es un subconjunto de otro espacio vectorial, por eso llamamos subespacio. Entonces, en los subespacios se cumplen que si X es un elemento de un subespacio y A es un elemento del cuerpo K sobre el que se define el subespacio, se cumple que A por X es una operación externa en el subespacio, pero pertenece al subespacio. O sea, el producto escalar vector es un elemento del subespacio. Y eso acá es por hipótesis, ¿no es cierto? Bueno, voy a poner después ya voy a poner solamente la H y ustedes saben que estoy hablando de hipótesis para no escribir tanto. O sea, para no perder mucho tiempo nomás. Cuando escribo H es porque es por hipótesis, ¿no? Y acá, si X pertenece a S, está bien lo que dijo señorita, la última chica que habló, todo está bien, digamos. Yo solamente estoy completando algunas cosas. X pertenece a S1, intersección S2, y A pertenece acá. Entonces, X pertenece, eso es por definición de intersección acá, ¿no?
Si X pertenece a S1 intersección S2, entonces X pertenece a S1 y X pertenece a S2. Como S1 y S2 son su espacio, A por X pertenece a S1, A por X pertenece a S2, por hipótesis. Y entonces, luego por definición otra vez de intersección, si A por X pertenece a dos conjuntos, entonces pertenece a la intersección de ambos. ¿Sí? Fíjense que yo el otro día les decía que es conveniente, repito esto porque me parece una buena opción, digamos. Yo les decía que es conveniente que ustedes, antes de la clase teórica, entren a la página web de la asignatura, bajen los apuntes de años anteriores y en esos apuntes vayan escribiendo sobre esos apuntes. Los apuntes definitivos van a estar colgados en la página cuando los 3 grupos terminan. Acuérdense que hay en la materia 3 grupos de teoría. A lo mejor nosotros terminamos, pero yo todavía no cuelgo porque los otros grupos siguen dando ese tema en la teoría. Pero esto, por ejemplo, que yo voy rayando acá, no aparecen en los apuntes. Entonces, por ahí, si ustedes tienen impreso, o no necesariamente impreso, pero en su computadora, en su teléfono, los apuntes de años anteriores, por ahí podrían ir completando, ¿no es cierto? Para mí, mucho mejor que los tengan impresos, si es que pueden. Y ahí van completando otras cosas, entonces después es más fácil estudiar porque ustedes dicen, ¿de dónde salió esto? Y no sé de dónde salió, qué sé yo. Bueno, si ahí ya está escrito que es por definición de intersección o de hipótesis, eso ya está. Bueno. Combinación lineal de vectores. Una definición, ¿no? Si x1, x2 y xn son vectores en el K espacio vectorial B y A1, A2 y AN son escalares, el vector X, que se define como A sub I por X a la I, que es A sub 1, o sea, escrito de otra manera, ¿no? No como sumatoria, A1 por X1 más A2 por X2 más A sub N por XN, se llama combinación lineal de los vectores X sub I con I variando de 1 hasta N, con coeficientes A sub I con I variando de 1 hasta N, digamos. Entonces, por ejemplo, para que entiendan esta cuestión de la combinación lineal. Si yo tengo el vector bueno, me dejó de escribir. Profe, ahí tiene la opción de insertar texto, creo. Sí, tengo el... A ver. Bueno, ahora no quiere escribir más, no sé lo que le pasó. Bueno, no está queriendo escribir. No sé lo que le pasó. ¿Qué será? A ver. ¿Será por una cuestión de conexión? Ahí, claro, ¿vieron? El internet. Cuando la chico, entiendo nomás, yo supongo que cuando la chico ocupa menos espacio. Menos, no sé, menos memoria, no sé, no es memoria, sino... Profe, pruébelo la filmina de arriba, que si lo puede probar en la filmina de arriba. Sí, a ver. Ahí anda. Un tema de la A ver. filmina. ¿Y por qué no? En una anda y en otra no.
no sé. Ahí anduvo, ¿viste? En la de abajo. Yo creo que es por el tema del... Y ahí otra vez no anda. Y ahí anda. Creo que es por el internet, ¿eh? Y ¿sabes por qué? Porque cuando es más chico, me parece que ocupa menos. Bueno, vamos, fíjense acá. A ver si puedo escribir, porque justo acá que quiero hacer un dibujo. No, ya no me deja escribir otra vez. Y ahí sí. Ay, Dios, qué cosa de loco esto. Justo estaba entusiasmado con esto. No me deja escribir. Bueno, aguárdenme un segundo que voy a tratar de ocupar el internet de mi celular, que me parece que anda mejor que el internet de mi casa, y ahí a lo mejor a ver si me permite escribir. Bueno, ustedes me están escuchando ahora porque cambié de internet. Sí, profe. Bien, Sí, Sí, profe. profe, escucha. súper, gracias. Bueno, esperemos que ahora pueda escribir. Y si no, ya no sé qué hacer. No me deja. ¿Y si cierra y vuelve a abrir el programa, profe? Bueno, voy a hacer eso. Ciérrelo por completo ahí en la flechita que está a su derecha. Acá, Ahí abajo en el escritorio, en la barra de tarea, hay una acá. flechita al lado de donde le dice la carga. Ahí está cerrado. Sí, pero ¿vio la flechita que está al lado de donde le dice la carga de su computadora? Está ¿Qué la carga carga es esta? la carga de la batería de su computadora. Al lado hay una flechita para arriba. Ajá, esta. Esa. Y ahí sí está cerrado. Ahora vuelve a abrir. Sí, sí. Bueno, yo estaba intentando con el OpenWRT, que también tiene la misma función que esta, y esa es más pesada, ¿viste? Entonces instalé esta otra que es más, que ocupa menos memoria, espacio, no sé qué cosa. No. No. Qué cosa rara, che. Bueno, pero vamos a intentar otra cosa, que es si esta filmina, en esta me permite. Ya que me permite en esa, voy a hacer el gráfico en esa.
Lo que pasa es que no tengo mucho espacio en esa, pero ya lo vamos a arreglar. Ustedes preocúpense no. A ver, en esta me permite hacer el gráfico. Ustedes hagan de cuenta que hice la otra nomás. O sea, fíjense qué es la combinación lineal en realidad. Yo tengo un sistema de ejes para coordenados cartesianos, digamos. Y yo tengo tengo por ejemplo un vector con extremo en ese punto que marqué recién y otro vector con extremo en este punto que está acá. Es decir, este vector y este otro vector que está acá. Bueno, yo quiero hallar la combinación, o sea, acá estamos trabajando con dos vectores en R2 para que ustedes entiendan la idea, ¿sí? Yo quiero hallar la combinación lineal de esos dos vectores. Bueno, multiplico, por ejemplo, a este que le voy a llamar B1 y a este otro voy a llamarle B2. ¿Cómo puedo hacer más chiquito el lápiz? A ver. Porque me da la opción de colores. Tamaño, acá me da la opción de tamaño. Le vamos a hacer, a ver si ahí le dejo. Ahí está. Bueno. Entonces. Bueno. Fíjense ahora. Si a B1 le multiplico por 2, por ejemplo. C más grande, ¿no es cierto? Obtengo este que está acá. Es 2 por B1. Entonces, 2 por B1 más, vamos a ponernos acá, 1 por B2, no multiplico por nada a B2 para no hacer muy grande y que el dibujo salga de la página, digamos. Esto es una combinación lineal. Porque, por ejemplo, al vector B1 le multiplico por un número y obtengo otro vector. Este largo que está en verde acá se llama 2B1. ¿Sí? Y al B2, para no salirme del gráfico acá, le dejo así nomás. Y entonces, trazo por este vector verde, voy a cambiar otra vez de color, para que ustedes noten bien, el negro. Por el extremo de este vector verde trazo una paralela al vector B2, que no me va a salir tan paralela por el gráfico, digamos. Y por B2 trazo una paralela al vector verde, que es este otro. Este vector que marco acá, es la combinación lineal, que a ese le voy a llamar vector B3. O sea, este vector B3 es combinación lineal de los vectores B1 y B2. O sea, B3 es combinación lineal de los vectores B1 y B2 con escalares 2 y 1. ¿Se entiende o no?
Chicos, ¿me están escuchando? Sí, profe, Sí, sí, profe. se escucha. Sí, Bien, ¿se entendió esto Sí, ¿se entendió? o no? Sí, ¿Sí? profe. Ah, bueno. Sí. Yo eh, le explico así porque si no, fíjense que si no parece como muy algebraica la cosa. A ver, vieron que si no queda como muy algebraica esta idea de combinación lineal, porque ustedes dicen x a sub 1 por x1 más sub 2 por x2 más sub n por xn y ustedes dicen, uy, ¿qué será eso? Entonces le muestro la idea geométrica. Por supuesto que en esta definición está generalizada, ¿no? Hay n vectores acá. Nosotros en el ejemplo yo les di 2 nomás. Si hay n vectores, hay n escalares, ¿no es cierto? Bueno, entonces, O sea, profe, que podría haber más de 10 vectores, por ejemplo. por supuesto. Híjole. Bueno, consideremos M un subconjunto no vacío de K espacio vectorial para cada conjunto finito x1, x2, x o p, que son vectores, ¿no? X, p cantidad de vectores de elementos de M y cada conjunto finito a sub 1, a sub 2, a sub p de escalares. Formemos la combinación lineal, esa que está acá, ¿no es cierto? Esta combinación lineal, otra vez no me escribe. Bueno, no sé, debe ser que a partir de una cierta cantidad de hojas ya no escribe más, no sé por qué. Bueno, entonces esta combinación lineal, que el cursor amarillo sí ven, ¿no? Sí, profe. Bien, entonces seguimos con eso. Esta combinación lineal. Entonces indicamos con M raya, M sombrero le vamos a decir por ahora, después le vamos a dar el nombre correspondiente, al conjunto de todas esas combinaciones lineales. ¿Mm? Si M es vacío, vacío sombrero es el conjunto formado por el vector nulo. Conjunto unitario formado por el vector nulo. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a demostrar que el conjunto M, fíjense por acá arriba que estamos diciendo que es M. Consideramos M un subconjunto no vacío de un espacio vectorial B para cada conjunto de X1, X2, de elementos de M. Cada conjunto de escalares se forma la combinación lineal. Hay que distinguir entre M, que es un subconjunto no vacío de un K espacio vectorial, y M con sombrero, que es el conjunto de todas esas combinaciones lineales que formamos con elementos de M, ¿no? Entonces ahora lo que queremos demostrar es que esta propiedad, ¿no? Que M está incluido en M sombrero y M sombrero es un subespacio de B. ¿Sí? Les dejo mirar ustedes, miren la demostración. Y enseguida alguien me explica. Yo que estaba tan entusiasmado con mi nuevo programa, no me escribe a partir de una cierta cantidad de filminas. Es raro, ¿no? Bueno, entonces ustedes miran la definición y me explican ya. En un rato.
Bueno, ¿quién me quiere explicar esto? Ahí escribe otra vez Eddie, no escribir. ¿Alguien me va a explicar? ¿Alguien me va a explicar o no me escuchan? Sí se escucha, Se profe. escucha, profe. Se Bueno, escucha. hay dos cosas que hay que probar acá. Que M está incluido en M sombrero, que M sombrero se llama subespacio generado por M. O sea, M está incluido en el subespacio generado por M, y el subespacio generado por M es un subespacio del espacio vectorial B. Consideramos que M es distinto de vacío, pues si M fuese vacío, la demostración es inmediata. ¿Por qué dice eso? Porque si M es igual a vacío, la demostración es inmediata. Menos mal que me dijeron que están estudiando, ¿eh? Y esto está en las primeras unidades, porque el vacío está incluido en cualquier conjunto A. Eso está en las primeras unidades. O sea que me mintieron que están estudiando, porque si no ya iban a saber esto. Bueno, para probar que M está incluido en el subespacio generado por M, considera un elemento X perteneciente a M. Si X pertenece a M, entonces X se puede escribir, a ver, ¿qué es M? Recuerden que M es un subconjunto no vacío de un K espacio vectorial. O sea, si un elemento, un conjunto de un K espacio vectorial, digo un X perteneciente a M, entonces esa X puede escribirse como X igual a 1 por X. Y entonces X pertenece al subespacio generado por M. ¿Por qué? ¿Qué es X igual a 1 por? Ajá. Porque X sería un elemento que comparten los dos. No. Porque porque 1 por X es una combinación lineal. Exacto. Fíjense acá. De elementos de M y cada conjunto finito, armamos la combinación lineal. Indicamos con M raya o M sombrero o el conjunto o el subespacio generado por M al conjunto de todas esas combinaciones lineales. Por lo tanto, los elementos de M raya son combinaciones lineales. Y si son combinaciones lineales, son de la forma, por ejemplo, X igual a 1 por X. X igual a 1 por X es una combinación lineal con un escalar que es el 1. Por lo tanto, X pertenece al subespacio generado por M. Si X pertenece a M y también, acá dice, ¿no? X pertenece a M. Y también pertenece al subespacio generado por M, por definición de inclusión de conjunto, ¿sí? Acá, por definición de inclusión, definición de inclusión, ¿m? M está incluido en M en el subespacio generado por M.
Luego, para demostrar la otra parte, que M es un subespacio de B, hay que demostrar las tres condiciones. Sea X perteneciente a M. Entonces, sabemos ya que el vector, porque una de las propiedades que vimos es que el vector nulo en un espacio vectorial, ¿no? A ver si tengo por ahí a mano, les muestro por allá. Al principio dimos eso. Acá está, ¿no? Estas son propiedades de un espacio vectorial, ¿no? En un espacio vectorial, si 0 es el 0 de K del cuerpo sobre el que está definido el espacio vectorial, 0 por X es el vector nulo. Esa es una propiedad que inclusive la demostramos, que es la que estamos usando acá, ¿no? Entonces, el vector nulo es 0 por X. Entonces, el vector nulo pertenece a M, o al subespacio generado por M. ¿Por qué? Porque es una combinación lineal con el escalar 0 y el vector X. La propiedad S2, si X e Y pertenecen al subespacio generado por M, X es esta combinación lineal e Y es esta combinación lineal, con X sub Y e Y sub J perteneciente a B, y alfa sub I por beta sub J, que son escalares y pertenecen acá. Para esos I y esos J, digamos, la I de 1 hasta N y la J de 1 hasta M. Si sumo estos dos elementos, reemplazo X por esa combinación lineal, e Y por la combinación lineal, y esta suma de combinaciones lineales también es una combinación lineal de M, de elementos de M en realidad. Por lo tanto, X más Y también pertenece al subespacio generado por M, y se cumple la segunda condición, ¿no? La tercera, si X pertenece al subespacio generado por M y A es un escalar del cuerpo K, sobre el que se define el espacio vectorial, X es esa combinación lineal, A por X va a ser A por esa combinación lineal, y cuando hay una constante fuera del signo de sumatoria es como si fuera el factor común, digamos. Entonces, ese factor común podemos poner dentro del signo de sumatoria. A es un elemento del cuerpo K, alfa sub I son elementos del cuerpo K. Entonces, alfa por alfa sub I, como K es un cuerpo, el producto de elementos del cuerpo es cerrado en K. Entonces, A por X va a ser esta combinación lineal. Y si es una combinación lineal, entonces es un elemento, A por X pertenece también al subespacio generado por M. Por lo tanto, como se cumplen estas tres condiciones para el subespacio, decimos que M raya es un subespacio. Yo ya me adelanté y le puse el nombre del subespacio generado por M, digamos. Si M es un subconjunto de un espacio vectorial B, el subespacio M se denomina cápsula lineal de M o el subespacio generado por M. Ahí recién le corresponde dar el nombre, yo me adelanté, le di antes. Si ese es un subconjunto de B, diremos que un subconjunto M incluido en S genera a S o es un conjunto de generadores de S si S es el subespacio generado por M. Entonces tenemos que S es un subconjunto de un espacio vectorial y vamos a decir que ese conjunto S, un espacio vectorial, es generado por M si S es igual a un subespacio generado por M, digamos. Es una definición nomás. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la dependencia e independencia lineal de vectores. Quiero que lean un poquito ustedes y después me explican en un ratito. 2 minutos.
Profe, una ¿Sí? pregunta. ¿Viste que dice cada espacio vectorial y sean No te x1, escucho x2? bien. ¿Será que puedes aumentar tu micrófono? Espera. Ahí, ¿se Sí. escucha? Bueno, lo que quería saber es que viste que dice cada espacio vectorial y sean x1, x2 y el conjunto, ¿no? de los siguientes hasta XR. x. ¿Qué es eso? Eh, ¿Es una t? No. X1, X2, X sub R, una R cantidad de vectores. Puedo poner ahí N, puedo poner P, puedo poner H, lo mismo. O sea, si dice X1, X sub 2, X sub R significa que hay R vectores, R cantidad de vectores. Sí. Quería saber qué era el símbolo nomás. ¿Vale? Bueno, ¿quién me quiere explicar? ¿A qué se llama conjunto linealmente independiente? Perdón, dependiente. Hoy están como muy callados, ¿eh? ¿No entienden nada o qué? Está complicadito. Está difícil, complicadito, profe. sí. Bueno, ¿qué le sugiere el nombre linealmente dependiente? Que depende de algo. Claro. Pero linealmente dependiente, dice. Dependiente que depende de algo, pero ¿y linealmente? Que tiene forma lineal. ¿Tiene que ver Depende con de una la conexión misma. lineal? Dependen
dependen de la misma línea, de la misma recta. Fíjense lo siguiente, a ver. Les voy a mostrar algo. Bueno, el vector 1 menos 2 está por acá. El vector 1 menos 2 está por acá. Es este vector que está acá. Ese vector. Ese 1 menos 2. Menos 1. 2. Este vector menos 1. 2 es este otro. Este que está acá. Dependencia. A ver, esperen porque me parece que hay algo que está mal acá. Si veo un K espacio vectorial. Bueno, borre nomás, a ver, este vector, este último vector borren porque ese hace que no sea linealmente dependiente. A ver. No, a ver. A ver, ya le voy a explicar bien esto para que ustedes no entren en pánico. No, este vector no tiene que estar acá. La llave termina acá. Bueno, entonces, el vector 1 menos 2 y menos 2, 1 son vectores linealmente dependientes, porque dependen o están sobre la misma línea. Esta es la línea, miren. Sobre esa línea están. Esa es la idea geométrica. La idea algebraica es esta. El vector nulo se puede escribir como una combinación lineal de vectores x sub i con escalares a sub i. Y como no sabemos cuánto vale i, podemos decir, sí, acá vemos que i varía desde 1 hasta p. Entonces, p cantidad de vectores y p cantidad de escalares, armamos una combinación lineal, ¿sí?, del vector nulo que no todos los escalares son nulos. O sea, cuando ustedes en el práctico quieran probar la dependencia lineal, van a armar una combinación lineal de vectores y escalares. Van a indicar que esa combinación lineal es el vector nulo y van a buscar los escalares. Si los escalares no son todos nulos, significa que los vectores son linealmente dependientes. En cambio, si la única forma de obtener nulo con la combinación lineal es que los escalares sean todos nulos, ahí hablamos de independencia lineal. ¿Sí? Que me parece que es la filmina siguiente. Acá dice. Entonces, si B es un K espacio vectorial, sean X1, X2, X sub R, R cantidad de vectores de B, diremos que el conjunto formado por estos vectores, el conjunto es linealmente independiente, o también que los vectores X1, X2 y XR son linealmente independientes si no son linealmente dependientes. O sea, si la única forma de expresar el vector nulo como combinación lineal de los XY es que todos los escalares sean nulos. O sea, como les decía, yo armo la combinación lineal, ¿sí?,
planteo la combinación lineal de esos vectores y lo igualo al vector nulo, digamos, y entonces todos los escalares tienen que ser nulos para que la combinación lineal sea nula. Por ejemplo, el conjunto formado por el 1, 1 y el 3, 3. A ver. O sea, fíjense, yo tengo acá. Uy, no me escribo otra vez, pero qué cosa, ¿no? Bueno. Fíjense que los vectores 1, 1 y 3, 3. Acá me va a escribir, a ver. No es 1, 1 y 3, 3, ¿no? Me confundí, me parece. 3, 0. Los de... Pero, sí. ¿Cuáles eran, che? No me acuerdo. 1, 1 y 3, 0. Bueno, el 1, 1 está por acá. El 1, 1 está por acá. Si yo represento, y el 3, 0 está por acá. Entonces tengo este es un vector, el 3, 0 es un vector, y el otro, el 1, 1, es este otro vector. Se nota clarísimo que no son realmente dependientes, ¿no? ¿Cómo yo obtengo el vector nulo? Es decir, el vector 0, 0, como combinación lineal de estos dos vectores. El B1, que es el 1, 1, 1, 1, más el otro vector, que es el 3, 0. ¿Hay alguna forma de obtener una combinación lineal de esos dos vectores? O sea, con los escalares, por ejemplo, alfa y beta acá. Con estos dos vectores, ¿hay alguna forma que alfa y beta no sean ceros para obtener el vector nulo? Imposible. Entonces, en este caso, alfa tiene que ser igual a beta y tiene que ser igual a 0. Porque 0 por 1, 1 más 0 por 3, 0 es 0, 0. ¿Sí? Claramente el vector verde y el vector azul no están sobre la misma línea, o sea, no son linealmente dependientes, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas son las definiciones de dependencia e independencia lineal. Como les decía, en el práctico, digamos, lo que ustedes van a hacer es van a plantear la combinación lineal de los vectores así como les da y van a buscar los escalares. Si los escalares, la combinación lineal del vector nulo, ¿no? Si los escalares les dan todos ceros, entonces los vectores son linealmente independientes. Si alguno no les da cero, entonces son linealmente dependientes. Bueno, solamente de estas observaciones, yo quiero que ustedes lean las 4 observaciones y la demostración de la primera. ¿Sí? Y después en 5 minutos me dicen si algo no entienden o si no les explico yo.
Profe, ¿Sí? ahí vi que dice, no todos los escalares son cero. Esto contradice la hipótesis. A qué hipótesis se refiere? Pensarlo mejor. Seguí pensando un ratito más. Profe, profe, Bueno, sí, alguien me va a explicar. profe, ¿se me escucha? Bajo, que te escucho. Ahí más o menos. Ahora sí, ahí se te escucha bien. Yo quería consultarle sobre, bueno, consultar si está bien lo que concluí, porque Dale, a viste ver. que, porque mi compañero preguntó por qué contradecía la hipótesis. Y no será porque para que sea linealmente independiente eh, ¿cómo se dicen? Los escalares tienen que ser cero, ¿verdad? Claro, es por eso.
Por eso contradice Si la hipótesis. si el conjunto formado por los elementos x1, x2, xr es linealmente independiente, entonces los xy son todos distintos. En la demostración lo que se hace es plantear, dice, bueno, supongo que no es así. O digo yo, no, no debe ser así. Supongo que existe un conjunto linealmente independiente que no tiene todos sus elementos distintos. Si no tiene todos sus elementos distintos, significa que al menos dos son iguales. ¿Sí? O sea, imagínense que hay 700 elementos. ¿Sí? Y uno dice, los 700 son distintos. ¿Cómo yo niego que los 700 sean distintos? No es necesario que los 700 sean iguales, obvio que no. Para negar que los 700 son distintos, planteo que por lo menos dos sean iguales. Si hay dos elementos iguales, entonces los 700 no son distintos. ¿Sí? Y en función de eso digo, armo esta combinación lineal, 1 por x1 más menos 1 por x2 más 0x3 más 0 por xr, y entonces x1 menos x2 es el vector nulo. Pero como x1 y x2 son iguales, entonces x1 menos x1 es el vector nulo. Y entonces yo tengo el vector nulo, tengo una combinación lineal del vector nulo, ¿sí? con escalares que no necesariamente son nulos. Por lo tanto, ahí estoy hablando de una dependencia lineal, por definición de dependencia lineal, no de una independencia lineal. Y eso contradice la hipótesis. Lo que yo quiero es, si les dejo que estén mirando una demostración, lo que yo quiero es que ustedes traten de entender, digamos. O sea, no preguntarme a mí, que traten de entender. En todo caso, si una vez vencido el tiempo no entienden, esperamos que el compañero explique, y si aún así siguen sin entender, ahí sí me preguntan a mí. ¿Sí? Lo que quiero es que ustedes hagan el esfuerzo intelectual de entender. Bueno, acá entramos ya en el tema base. Este es un tema importante, es como amplio, digamos, así es que vamos a destacar